del Señor nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 15, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué sigue después? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. ¿Y qué más dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, te doy gracias esta noche por concedernos la oportunidad de poder adorarte, exaltarte, cantarte, glorificarte, bendecir tu nombre. Hemos tenido, Señor, 2 horas, un poco más de 2 horas de estarte adorando, cantándote, y ahora viene el momento, Señor, en el que vamos a estudiar tu palabra. Te ruego, Dios mío, que tengamos una mente receptiva, una mente, Señor, para poder hoy comprender y no andar diciendo cosas que no son bíblicas, no andar creyendo en cosas que no tienen nada que ver, sino, Señor, poder estar nutridos en tu palabra y ubicados en lo que tú nos enseñas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de ser un tanto dinámico. Aquel que se esté durmiendo le voy a pedir que me lea los textos. Amén. Y aquí los tengo en la mira. Amén, hermano. Aquí los alcanzo a ver a todos. Aquel que me empiece a llamar, me está diciendo: quiero leer, quiero leer. Amén, hermano. Cuando usted ya lo vea que me está llamando, yo voy a entender que usted me está diciendo: póngame a leer algo, porque vamos a leer palabra del Señor. ¿Están conmigo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a estudiar, iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hay que decirlo como debe de ser: el arrebatamiento de la iglesia. Amén. O conocido también como el rapto de la iglesia. Pero para poder, hermanos, comenzar este tema, fíjese bien, ¿está conmigo? Fíjese bien, para poder iniciar este tema y poderlo comprender, primero tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos, hermano, número 1, en los tiempos. ¿Está conmigo? ¿En qué tenemos que ubicarnos? Antes de entrar a este tema, tenemos que ubicarnos. Tenemos que tener claro, hermano, ubicarnos en los tiempos. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las dispensaciones? Las dispensaciones. Solo el hermano Esther. De este lado, ¿cuántos han oído hablar de las dispensaciones? Nadie. Mire, eso debe de afligir. ¿Está conmigo? Eso debe de afligir. Por eso es que después cualquier corriente del diablo nos puede engañar. Cualquier hermano que un falso profeta, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán. ¿Qué se levantarán? Falsos maestros que tratarán de engañar a la iglesia, pero tratan de engañar a aquel que saben que no lee la Biblia y que no está ubicado en los tiempos. Amén, hermanos. Entonces, primero, ubiquémonos en los tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra del Señor, es tan, pero tan perfecta que nos habla de los tiempos, la historia desde la creación del hombre. ¿Está conmigo, hermano? Desde la creación del hombre. ¿Cómo se le llama, hermanos, a esos tiempos? Se les conoce como dispensaciones. ¿Cómo se le conoce, hermana Vicky? No le oigo, hermana Vicky. ¿Cómo se le conoce?
No, hermana Vicky, hermana Vicky. ¿Cómo se le conoce? Las dispensaciones. Y la Biblia habla de dispensaciones, sí. No les voy a dar los versículos bíblicos de eso porque nos va a llevar el tiempo, pero la Biblia enseña y es tan perfecta que nos habla de las dispensaciones, de los tiempos, qué pasó en este tiempo, qué siguió en el segundo tiempo, qué pasó en el tercer tiempo, qué pasó en el cuarto tiempo, qué pasó en el quinto tiempo, qué pasó en el sexto tiempo, qué pasó en el séptimo tiempo. La Biblia nos habla de siete dispensaciones. ¿Cuántas son, hermanas? Siete. ¿Cuántas dispensaciones son? Siete. O sea, ¿siete qué? 7 tiempos. ¿Cuáles son las dispensaciones? Número 1, la dispensación de la... No, eso es creación. No. La primera dispensación, ¿cómo se llama? Hermano, la dispensación de la inocencia. ¿Está conmigo? ¿Cómo se llama la primera? La primera dispensación, ¿cómo se llama? La inocencia. ¿Cuándo fue esa dispensación? Desde el día que el Señor creó a Adán y a Eva, ¿están conmigo? Hasta el día que ellos pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos fueron expulsados. Usted sabía eso, ¿verdad? Entonces, en ese primer tiempo se le llama la dispensación de la inocencia. ¿Qué significa eso? Que ellos eran inocentes. Amén. Amén, iglesia. ¿Cómo se le llama a esa dispensación? La dispensación de la inocencia. ¿Cuándo comenzó? Comenzó cuando fue creado Adán y Eva. Antes de pecar, antes de desobedecer, antes de decir comamos de todas maneras de ese árbol, aunque Dios haya dicho que no lo comamos, pero ellos comieron. Entonces, la primera dispensación, ¿cómo se llama? Hermana, no me acuerdo, hasta el nombre se me fue. La dispensación de la inocencia. ¿Por qué se llama inocencia? Porque ellos eran inocentes, no tenían conocimiento de pecado, andaban desnudos y no se avergonzaban. E inmediatamente cuando terminó, cuando pecaron, cuando desobedecieron, entonces Dios los expulsó del huerto, ¿sí o no? Y dice la Biblia que puso una espada en la entrada del huerto. Amén, iglesia. Una espada que se revolvía para todo. Y ahí nadie podía ingresar. Aún en la actualidad nadie puede ingresar a ese lugar y nadie lo ha podido. ¿Cómo se llama a ese primer periodo? La inocencia. La segunda dispensación se llama la conciencia. Amén. La conciencia. Ya ellos tenían conciencia. Los ojos se les abrieron. Amén. Y dijo la mujer: qué fea soy. Uy, ¿y esto que tengo en el pecho qué es? ¿Aló? Y el hombre, cuando se vio ya, cuando pecó, después de pecar, entraron a la conciencia, se les despertó el mal, el pecado. Y dice que cuando se vieron, se avergonzaron de ellos mismos y empezaron a buscar cómo cubrirse. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿cómo se le llama a la segunda dispensación? Conciencia. Esa dispensación duró hasta el diluvio. Acuérdense ustedes que Dios envió un diluvio. Mire, Dios ya destruyó la tierra por completo una vez. ¿Cuántos se salvaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Noé, Noé, ¿y quién más? ¿Y qué hizo Noé cuando salió del arca? ¿Qué hizo? Se puso una buena. ¿Aló? ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? No empezó a santificar a Dios, no, se puso una buena, se emborrachó. Y usted, no sé si lee la Biblia, no sé si la lee, no sé. Amén, hermano. Entonces dijo Dios:
ya estoy harto del hombre. Veo al hombre y descubro que en el hombre solo los pensamientos y las intenciones del hombre solo son únicamente de continuo al mal. Amén. Y raeré. Entonces a eso se le llama la dispensación de la conciencia, que terminó en el diluvio. Después, hermano, cuando el diluvio termina y sale Noé y se pone una borrachera, amén, hermano, a eso salió, mire, a ponerse una gran borrachera. Después de eso viene la tercera dispensación, que se le llama gobierno humano. Ya no queremos que Dios nos gobierne. Amén. No queremos que Dios nos gobierne, queremos gobernar nosotros. Y Dios lo permitió. ¿Están conmigo? Pero después viene la cuarta dispensación, que se llama, ya cuando aparece en acción el Señor, que se llama la dispensación de la promesa. ¿Cuándo comenzó? Cuando Dios llama a Abraham. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Cuando Dios llama, ¿a quién? A Abraham. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Porque yo te daré una nación tan grande, pero tan grande que no se puede contar. Entonces ahí aparece la cuarta dispensación, que se llama la dispensación de la promesa. Ya había una promesa de Dios. Después, la quinta dispensación, aparece la ley, la dispensación de la ley. Cuando allá en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿y cuántos días estuvo en el monte? 40 días. ¿Y qué pasó abajo? Cuando alguien no tiene líder, porque el líder se fue, amén. El líder se fue. Por eso aquel que no quiere tener un líder es un rebelde. Amén. Aunque no le guste a las proféticas. Porque si algo no le gusta a las proféticas y a los proféticos, es no tener líder. Aquí no tenemos pastor, hermano. Aquí nuestro líder es Cristo, amén, hermano. Y empiezan a ver una locura y otra locura y otra locura. Y a mí yo creo que esto, yo creo que lo otro. Entonces aparece la ley, que la ley era cruel, hermano. La ley, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, la escrita con el dedo de Dios. Y en 40 días, en un mes y fracción, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque no estaba el líder. Amén, hermanos. Amén. No, si ya Moisés ya se murió, las fieras se lo hartaron, no llevaba suficiente agua, no llevaba suficiente comida. ¿Cómo? Ya no lo esperemos. Él ya no puede ser. Entonces comienza a desenfrenarse. ¿Está conmigo? Y empiezan a decir: ¿y ahora quién vamos a adorar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién nos va a guiar? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijeron: hagámonos algo que adorar. Y dijeron: vayan a ver a las hermanas, esas bichas que andan aritos, vayan a quitarle los aritos a la gente, todo lo que es oro, quítenselo. Y empezaron a arrancarle los aritos a todo lo que era oro. Y formaron el ¿qué? ¿Qué formaron? Una vaca toda mal hecha, una imagen así como una vaca, sí, y lo empezaron a adorar, hermanos. Allí vemos la gloria de Dios. Amén. Y a los 40 días desciende su líder. Amén. 40 días. ¿Y qué hizo Moisés? Que él venía feliz con las tablas de la ley. ¿Qué hizo? Cuando regresó, encontró al pueblo bailando, cantando, saltando cuerda. Amén. Jugando chibola. Alabado sea. Y el Dios ahí. Entonces, después de la ley, sigue. ¿Por cuál dispensación voy, hermano? ¿Por cuál voy? Por la 5. La 1, veo que algunos están anotando.
la inocencia. 2, la conciencia. 3, gobierno humano. 4, la ley. Promesa, gracias. Promesa. 5, la ley. 6, sexta, la gracia. Amén. La gracia. La dispensación de la gracia, conocida como el nuevo pacto. Amén. La dispensación de la gracia, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó la dispensación de la gracia? Comenzó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuándo comenzó? ¿A dónde dio inicio? En la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dio inicio a la dispensación de la gracia. Amén. ¿Cuándo va a terminar? Va a terminar después de la gran tribulación, y la séptima es el milenio o el reino milenial. Entonces, ubiquémonos en cuál dispensación estamos nosotros. ¿Aló? ¿En cuál dispensación estamos, hermana Mercedes? Va. En la gracia. ¿En qué consiste la gracia? La salvación por la fe. Salvación por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquel que se gloría, es que yo. No, lo que pasa que yo. No, lo que pasa es que a mí Dios me mira mejor que a ustedes. Aló, cuidado. Y algunos que confiaban en sí mismos como justos, les refirió también esta parábola. Amén, hermanos. Entonces nos ubicamos en el tiempo. ¿En qué dispensación estamos? En la gracia. La salvación por la fe. Bueno, primer punto evacuado. Nos ubicamos en el tiempo. Amén. ¿Cuántas dispensaciones son? 7. ¿En cuál estamos? En la sexta. O sea, que esto ya está por acabarse. Sí, ya está por acabarse. ¿Cuándo termina la gracia? Puede ser ahora. Puede ser ahora. Puede ser mañana. Puede ser el otro año. Pero que va a terminar, va a terminar. Amén, hermanos. Va, evacuado ese punto. Ya después les voy a preguntar. Les voy a acercar y les voy a preguntar. Amén. ¿Cuántas dispensaciones son? Tantas. Me las puede. Ahora, segunda pregunta para poder entrar al tema. ¿Cuál es la profecía que se está cumpliendo en nuestro tiempo? ¿Cuál es? No sé. Ya nos ubicamos en el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos en el periodo de la gracia. La salvación por la fe, no por las obras, no por lo que hago, no porque yo oro más, no porque yo doy más. No, cuidadito con eso, ya lo dije una vez. Otra buena pregunta sería, mire hermano, y nos podemos ubicar nosotros en alguna profecía que se esté cumpliendo en nuestro tiempo. Mire, la respuesta es sí, nos podemos ubicar. La Biblia lo dice. La Biblia nos dice, vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo, vamos a leer, hermanos, leamos del 1 al... Vamos a leer del 1 en adelante. Hasta el versículo 8.
Aquí, hermanos, hay un discurso. El Señor está dando una cátedra. ¿Aló? ¿Qué está haciendo el Señor aquí, hermanos? Dando un discurso, una cátedra en el monte de los olivos. ¿Y qué dice? Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió? Del templo, y se iba, ¿qué pasó? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y versículo número 2, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice el versículo número 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, dinos. O sea, querían saber, se interesaban por conocer. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa fue la pregunta. Entonces, respondiendo Jesús, ojo, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Ojo, versículo 8, que es exclusivo el versículo 8. Y todo esto será. Y todo esto será. Pero ojo, ¿cómo dijo él? Y todo esto será. ¿Qué todo qué? ¿Qué todo qué? Guerras, terremotos, hambres, coronavirus, COVID-19 y no sé cuántos más vendrán. Y si no nos fuimos en esta, quién sabe que nos vayamos en la otra. ¿Aló? La pelona las anda buscando. Porque busco más de Dios. No, cuidado. Que porque yo busco más de Dios, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Aló? Y seamos humildes. Bueno, ¿cuál es la profecía ahí? Y todo esto será principio. Entonces, ¿se está cumpliendo esa profecía en nosotros? La respuesta es sí. ¿Cuál es la profecía que se está cumpliendo en nosotros? Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Miren, y démosle gracias a Dios, hermano, que vivimos en un país donde todavía se puede sobrevivir. Y el que no come es porque no quiere trabajar. Trabajo hay. Hay trabajo. Amén. No en otras partes donde se está muriendo la gente por falta de. Evacuada la segunda pregunta, ¿cuál fue la primera? Nos ubicamos en los tiempos. Amén. Heidi, ¿en qué tiempo estamos? Gracias. ¿Cuál es la profecía que se está cumpliendo en nosotros, hermana Marta? Sople la hermana. Se vale soplar. ¿Cuál es, hermana Marta? No, va. Hermana Vero, mi querida nuera, ¿cuál es la profecía que se está cumpliendo en nosotros? Correcto, principio de dolor. Principio de dolores. Dos cosas evacuadas. En el tiempo, nos ubicamos en el tiempo. Y dos, nos descubrimos cuál es la profecía que se está cumpliendo en nosotros. Y todo esto será principio. Ahora,
¿Qué sigue? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a los eventos futuros? ¿Qué es lo que sigue? Lo que continúa, hermanos, es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces no hablemos del fin del mundo, ni tampoco le creamos a la gente que ocupe acontecimientos para decir: hoy sí, señores, vino el fin del mundo. Entonces Dios se equivoca, porque Dios tiene un proyecto definido. Dios tiene un programa a cumplir. Dios tiene un proyecto que se va a cumplir al pie de la letra. Amén, hermanos. Entonces va a ser primero el fin del mundo. No va a haber rapto, no va a haber bodas del Cordero, no va a haber, no puede ser así. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Lo que sigue, o lo que está por venir, o lo que debe de suceder según la palabra de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se quieren ir? Solo 3. Y les voy a decir así, sin temor a equivocarme: es posible que algunos que estemos aquí no nos vayamos. Posible. Ya va a ver por qué. Más adelante lo voy a decir. Posible. Hay un versículo que lo dijo el Señor y dijo: no se equivoquen, no se den cuentos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Solo filazo. Amén, hermanos. No, testimonio. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién se entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Cristo volverá otra vez. Él tendrá 2 apariciones. La primera, o decirlo de esta manera, en el retorno de Cristo a la tierra, porque Él va a venir, va a retornar, ¿sí o no? Va a tener 2 apariciones. La primera, para arrebatar a su iglesia, y la segunda, para establecer su reino milenial. ¿Entendieron eso? Él ya vino la primera vez como cordero y fue llevado al matadero. Él ahí no se conoce, pero ahora Él retornará nuevamente y va a regresar 2 veces. La primera vez que Él viene única y exclusivamente a traer a su iglesia. ¿No les alegra eso, hermano? En la primera, porque va a aparecer 2 veces. En la primera va a venir para arrebatar a su iglesia, y en la segunda, 7 años después, va a regresar para establecer su reino milenial. Entonces, en la primera aparición o rapto de la iglesia, eso es algo, hermanos, inminente, y eso ha de ocurrir de manera sorpresiva. Amén, hermano. Eso es lo que leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? ¿A dónde?
En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, veamos paso a paso. Número 1, dice el versículo 16, que Cristo descenderá de los cielos. Amén. ¿Qué es lo primero? Él descenderá de los cielos. Número 2, resucitarán los muertos en Cristo. Número 3, los creyentes que estén con vida serán arrebatados juntamente con los que hayan resucitado. Versículo 17. Y todos juntos, amén, recibiremos al Señor en el aire. O sea, hay que ver eso, y es importante. Es que en esta venida el Señor no posará sus pies sobre la tierra. No lo verán. No se verá visiblemente. Nadie lo podrá ver. Él desciende ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta las nubes. Y se puede ver, ¿no? Porque Él está arriba. Amén, hermano. Hasta ahí bien. Entonces no baja hasta la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Ahí hay otros sucesos que se describe, que sucederán, hermanos, en el rapto. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53, que son versículos, hermanos, que solo se ocupan en las velas. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué dice el versículo 51? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí, hermanos, ¿qué se describen? Se describen otros sucesos. ¿Cuáles son esos sucesos? Primero, será tocada la trompeta. Una trompeta que anunciará el levantamiento de la iglesia. ¿Lo oiremos todos, hermanos? ¿Por qué no? Sí, lo oiremos todos. ¿Será una trompeta audible para todos? No. ¿Quiénes la van a oír? Primero, los que están, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Mire, ¿y eso cómo así, hermano? ¿Cómo así? Resucitarán primero. Vamos a ver, hermanos, de los que han muerto en la iglesia Sardis. Menciónenme 3 o 4. No, vámonos más atrás. Manimelda, la hermana Jesús, Daniel Serrano, mi cuñado, que me profetizó que iba a venir aquí, y me profetizó que iba a ser directivo, y me profetizó que yo iba a ser presidente de la misión. Él me lo profetizó. Yo me reí de él. Reíte, hijo, me dijo. Reíte, burlate de nosotros, que después te va a dar pena, me dijo. Sí, porque él, Daniel Serrano, ¿quién otro? El hermano, antes del hermano Pablo, la hermana Betty, ¿quién otro? La hermana Adela, la hermana Betty. No le van a decir que yo dije que él se había muerto. Aunque algunas de ustedes ya están soñando algunas de ustedes están soñando con la muerte.
Mi esposa me contó, ay, fíjate que volví a soñar con la muerte, que me traían flores. Vaya, gracias a Dios, le dije. Ojalá no. ¿Aló? El hermano Adela, ¿quién otro? Alfredo, ¿quién otro? ¿Ah? ¿Y ella quién es usted? Vaya, no. A ver quién es la hermana Consuelo. La hermana Consuelo. ¿Quién otro? ¿Ah? ¿La hermana? Hermana Gemima. ¿Cuántos van, hermano? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van más o menos? ¿Los han contado? Van como 7, 9, va. Wendy, imagínense. Pedro, imagínense pues. ¿Cuántos van? Ya como 12. Va. Ellos murieron en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y ellos dónde están ahorita? ¿Ah? En el paraíso. Ahí donde está el Hades. Pero ¿dónde está el alma de ellos ahorita? En el paraíso, dice Elmer. ¿Y a dónde está su cuerpo? ¿A dónde dejamos el cuerpo de todos estos hermanos? Que hasta fuimos y le dijimos, a rato nos vemos, hermano, a rato nos chocamos, a rato nos vemos. ¿A dónde quedó su cuerpo? En la tierra. Entonces, ¿qué es lo que resucita? Dios mío, el alma, dicen. O sea que el alma está muerta, pues. No, y a ver que hasta el sueño se les ha ido. ¿Qué es lo que resucita? El cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué sucederá? ¿Regresan ellos? ¿Regresa el alma de ellos a tomar su cuerpo? No. Ustedes ven, pues sí, entonces. Y ese misterio, por eso dice, aquí os digo un misterio, señores. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio, hermano Carballo? ¿Qué es un misterio, hermano Carmona? Que no lo sabemos. ¿Qué es un misterio? Hermana, ¿qué es un misterio, hermana Candelaria? ¿Qué es un misterio, hermano Orbelina? ¿Qué es un misterio, hermana Ana? Es algo que no sabe, algo que está escondido, que no lo sabemos. Por eso dice, aquí os digo un misterio. Miren, señores, ¿qué es lo que resucita? El cuerpo. Entonces ese día vendrá el alma de ellos a tomar ese cuerpo. Ya metí gol, vea. No. Y entonces, pues, sí, no, sí, no, sí, tal vez, no sé. Lógica. ¿A dónde está el cuerpo? En la tierra. Entonces, ¿qué resucita? El cuerpo. Entonces, el hermano Pablo, la hermana, ¿quiénes vamos otra vez? Todos ellos, en ese momento, como es un misterio, ellos vienen, el alma no se ve, no es visible, pero vienen y toman su cuerpo. ¿Y qué resucita? El cuerpo. Vamos a ver al mismo Pablo, que era bien frentudo y no tenía pelo, hermano. Y así, lo bendiga, hermano. No, pero lo vamos a reconocer. No, dice. Lo vamos a reconocer, hermano Giovanni. Sí, sí lo vamos a reconocer. Claro, pero un cuerpo transformado. ¿Un cuerpo de qué? Este cuerpo que ahorita tuviera en la casa viendo el canal 6, tuviera más lo que tenemos cable, vea. Sí, que resucita el cuerpo. Entonces, pero un cuerpo, no aquel cuerpo sin dientes. Vaya, fíjense que yo tuve una revelación de Gemima. Gemima era. ¿Qué tenía Gemima? ¿Cuál era su deficiencia física? No podía caminar. ¿Se recuerdan lo que yo dije? ¿Alguien se acuerda? Yo soñé con ella y yo vi que ella en un bosque, pero un bosque bellísimo,
bellísimo, un lugar bellísimo, y de repente hacia al fondo había un montón de árboles, pero bien bonito, y de repente salieron unas jóvenes, solo jóvenes, pero iban saltando y cantando, y entre ellas iba Jemima, y solo, todavía me hizo así, pero yo la vi saltando. O sea, allá es diferente. Entonces, ¿qué resucita? El cuerpo. El cuerpo no va a quedar aquí. Viene, lo toma su mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, como dice la palabra del Señor, transformado, porque es necesario. Entonces, 1, se tocará la trompeta. 2, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y 3, los creyentes que estén o estemos con vida, experimentaremos lo que se le llama la glorificación de los cuerpos, para recibir uno semejante al de los resucitados. Alguien búsqueme Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3. Filipenses. Mi Biblia no tiene Filipenses. ¿Cómo no? Filipenses capítulo número 3, versículo número 20. Mire qué precioso. Ajá. Ajá. Sí. Vaya. Dice primero, nos pone en claro y dice, nuestra ciudadanía, hablando de la iglesia, ¿a dónde está? En los cielos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. ¿Por qué perseveramos? Porque queremos irnos con el Señor, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, este cuerpo que tenemos ahorita es un cuerpo de humillación. A veces nos hiede la boca, ni nosotros nos aguantamos. Por eso nos bañamos hasta 3 veces al día, ¿va que sí? Porque es un cuerpo humillante. Este cuerpo es humillante, ¿sí o no? ¿Por qué le da risa, hermano? ¿Por qué ríe, hermano Carmona? Porque es verdad, ¿va que sí? Este cuerpo que ustedes tienen ahorita, que tanto cuidan, cremas para pintar y cremas para despintar, es cuerpo humillante, se duele. Mire lo que sentimos, no podía caminar. Me quedé trabada y el pie quedó trabado en la cama y allá. Imaginen, por eso la hermana de repente la vimos ahí. El cuerpo humillante. O sea, este cuerpo es humillante. Cada día va peor. ¿Sí o no, hermano? Cada día va peor. Entonces, mire lo precioso. Este cuerpo que ahora se le conoce como un cuerpo humillante, será semejante al cuerpo de la gloria suya, porque dice la palabra del Señor, con el poder el cual puede también sujetar todas las cosas. Entonces, esa es la belleza. La Biblia dice que al cielo no entrará ni carne ni sangre, no, todo lo que entrará será cuerpos transformados. Denme una prueba de eso. Denme una prueba, una prueba. Elías. ¿Qué podemos ver en Elías? Explíquemelo. No murió, pero vimos su cuerpo transformado, ¿sí o no? Sí. Cuando él iba
¿Para dónde iba? Camino que se le aparecieron 3 personajes y de repente otros discípulos iban ahí, de repente ven que aparecen 3 con él, que platicaban. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Ah? Los santos. ¿Ah? Moisés y Elías. Y ellos ya ¿hace cuánto habían muerto? En el Antiguo Testamento, pero de repente aparece Moisés y Elías platicando con el Señor. Pero otro testimonio real, que eso así será, nuestro mismo Señor Jesucristo. Ese es el testimonio más, nuestro mismo Señor Jesucristo. Antes de haber muerto, resucitado y glorificado, Él no podía traspasar pared, tenía que tocar. Tenía que entrar. ¿Por qué? Porque su cuerpo era el cuerpo actual, el humillante. Entonces las paredes lo detenían, las puertas lo detenían. Pero ¿qué pasa después? Ya cuando el Señor tiene un cuerpo glorificado, ellos estaban reunidos con las puertas cerradas, con temor. Y entonces aparece el Señor: pasa vosotros. ¿Cómo así? Pues, y avisa. ¿Y qué? Pues ya demostrando el Señor que esto sí, así será. Amén, hermanos. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay unos elementos dignos de considerar como parte del arrebatamiento, y uno de ellos es que el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Estamos, ¿verdad? Así es que los que se queden, prepárense, niñas. Prepárense, campeones. Porque si ahorita, estando el Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos provee, que intercede por nosotros, que está peleando por nosotros, la cosa está complicada. Y ahora, cuando el Espíritu Santo se vaya, hermanos, que Dios nos ayude. Amén, amén, hermanos. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Solo para información, ahí está en 2 de Tesalonicenses capítulo número 2 versículo número 7. De 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, cuando dice ya está en acción, ya está en acción, ya está listo. El misterio de la iniquidad, ¿a quién se refiere? Al anticristo. Ya está en, o sea, ya está, ya quisiera aparecer, ya quisiera salir, ya quisiera comenzar. Pero dice, pero hay quien al presente no lo deja sacar las uñas. ¿Quién es? El Espíritu Santo y nosotros, la iglesia. Amén, amén, hermanos. Entonces, pero que ya está en acción, ya está en acción. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Otra pregunta: ¿cuáles son los objetivos que Dios persigue con el arrebatamiento de la iglesia? Uno, que el Señor, hermano, Él quiere celebrar la boda del Cordero con su iglesia. Dios mío. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen con el arrebatamiento de la iglesia? Número uno, el Señor quiere, anhela celebrar la boda del Cordero con su iglesia. Apocalipsis 19, versículos 7 y 9. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 19, versículo número 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¿Será que Dios dice: y yo me voy a casar con esta? Y yo me voy a casar con este. Avisa, dice:
A este lo dejo. ¿Aló? Ese es es que motiva, es que da alegría, pero nos debería de llamar, hermanos, a estar preparados. Dice el versículo número 8, y a ella, ¿quién ella? A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora que nos toca comprar ropa Delmont, marca Delmont, del montón. No, usted no vea, usted solo Simán. No, hombre, la bolsa de Simán la lleva en la cartera. Y se va al Génesis. ¿Cuál es el otro famoso? ¿Dónde voy yo? El otro. El premium. No, ¿cómo se llama? Y cuando el shopping, bueno, ahí pasa, hermano. No, mentira. Y la bolsa de Simán la llevamos en la cartera. Y ya cuando pagamos le quitamos el ticket y sacamos la bolsa y metemos la ropa de Delmont en la bolsa de Simán y ya sale. Entonces dice la palabra del Señor. ¿A dónde estoy? Versículo ¿qué? 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el primer objetivo? Dios, nuestro Señor, quiere celebrar la boda del Cordero. Segundo objetivo, librar a su iglesia de la gran tribulación. Amén. Cuyo inicio posterior al arrebatamiento, eso queda establecido en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Entonces, el arrebatamiento, se va a la iglesia y comienza otro periodo que se llama la gran tribulación, que no es el tema que estamos discutiendo. El tema es el arrebatamiento. Y algunas de las características del arrebatamiento son las siguientes. Número 1, no será visible al mundo. El mundo no se va a dar ni cuenta. Así como el ladrón, el mundo no lo verá. Notarán la desaparición de los santos, pero no lo creerán. ¿Estamos? No será visible al mundo. Otra característica es que esto será algo instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Va que nosotros cada ratito estamos pispileando y no dejamos de ver, vea. Se queda choca usted cuando pispilea, ¿no? Es tan rápido que no dejamos de ver. Amén, amén. Ya había varios pispilear, pero no nos quedamos no quedamos a oscuras. Como es tan rápido el pispileo que no dejamos de ver, entonces será instantáneo, será inesperado. Y termino con esto. Y aquí viene la cereza del pastel. El arrebatamiento será selectivo. Amén. ¿Qué dije? Que el arrebatamiento será selectivo, en el sentido de que únicamente serán arrebatadas aquellas personas que hayan experimentado una sincera conversión y un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y todos los que dicen se quedan. Y si acaso usted se queda, va a tener una segunda oportunidad, pero ya no va a ser por fe, sino que va a ser por sangre, por muerte. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Lamentablemente algunas iglesias ya dejaron de creerlo, ya no lo predican, ya no creen en el arrebatamiento.
pero nosotros somos de los que estamos esperando a nuestro amado. Amén, amén, hermanos. Él viene y viene porque viene. Amén. ¿Alguna pregunta?